Ahí está. Opa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están cerrando la semana? Espero que bien. Hoy vamos a lanzar en segunditos nomás el vivo de la jornada de hoy, que lo vamos a hacer con Guillermo. ¿Cómo va el rubro? Bueno, vamos a empezar. Estoy ajustando acá un par de cositas. Bien. Vamos a llamarlo al Guille para que se prenda, porque hoy tenemos un tema general, más general de geopolítica. A ver. Ahí le mandamos. Ahí está. ¿Cómo andas, ¿Se ve Guille? bien? ¿Todo ¿Se ve? bien? Se ve bien. Fíjate de bajarlo un poquito más. Se te ve desde la pera. Desde la pera yo me veo perfecto. Ahí está, ahí está, a esa altura. Pasa que estás afeitado, te ves la cara más corta. Sí, sí, justo se me... Acá tengo el chat, yo me veo con el chat en la cara. Ujú. Está bien. Bueno, Bueno, sí, ¿querés que sí, sí. arranquemos con el vivo de esta No, pues, semana? vamos arrancando con lo que ha pasado este último mes, pasando un montón de Ujú. cosas. Pasaron muchas cosas, pero bien, para los que vieron el título de la actividad del día de hoy, el título era una pregunta, un interrogante, ¿no? A raíz de los sucesos que hemos visto este fin de semana, ¿no? En la tele, que nos llevó también a comparar la situación de Estados Unidos con otras épocas de Estados Unidos. La pregunta de hoy es si Estados Unidos es un hegemón global. Era así la pregunta, me parece, o sigue siendo un hegemón global. La pregunta es sobre la hegemonía militar, más que nada. ¿Cuál es la cuestión? Exclusivamente. Se centra en los fracasos militares que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas, en realidad. Uh -huh. Eh, Podemos decir que a partir de Vietnam, que ahí fue su gran fracaso, los Mm. siguientes éxitos no fueron tan buenos. Podemos hablar de la guerra del Golfo, ¿no? Pero la guerra del Golfo no fue solo Estados Unidos, fue una coalición, ¿no? Sí, Tampoco sí, sí, fue sí. solo Estados Unidos. Mientras que el resto de las intervenciones principalmente llevadas adelante por Estados Unidos, no salieron muy bien Uh y le -huh. costaron muy caro a Estados Unidos, a decir verdad. Sí, 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 sí. ¿En qué crees que le ha salido caro? ¿En términos materiales? ¿En términos...? Yo personalmente lo que noto es que sale caro, bueno, sí, obviamente, una intervención en otra parte del mundo, pero hay una crisis de credibilidad. O sea, yo afgano, yo vietnamita, yo no sé si confío en alguien que de la nada se puede ir, ¿viste? Sí, es que me parece que la naturaleza de Vietnam a lo que es Afganistán son totalmente diferentes. Mm. Porque en lo que fue Vietnam vino más del lado de apoyar un ejército existente, mientras que Afganistán fue vamos a crear un ejército que no había. Y los 20 años que estuvo Estados Unidos ahí en Afganistán fueron básicamente mantener un sistema que estaba lleno de corrupción, bastante ineficaz, que como todo el Ujú. mundo se sorprendió cuando Kabul cayó en muy poco tiempo, Sí. siendo que supuestamente iba a aguantar hasta septiembre, pero es que el ejército afgano no servía. Mm. También estaba el tema de que la corrupción del gobierno afgano era tan grande que la asistencia humanitaria se la chupaba, o sea, no, Sí, sí. había, hacía mucho tiempo que se venía diciendo de que le iban a cortar el chorro de la ayuda humanitaria debido a eso, la corruptela era muy grande. También hay especialistas que han hablado de si realmente había un deseo de pelear, ¿no? Por parte del ejército afgano. Eh, pero, a ver, vamos al título de la charla. Dale. ¿Estados Unidos sigue siendo un hegemón? Sí, no, ¿por qué? ¿En algún momento lo fue? ¿Nunca lo fue? Bueno, yo creo que sé tu respuesta, pues ya Ajá. hemos hablado de esto muchas veces, José. Yo Ujú. sé que sí lo sigue siendo. A ver, cuando uno ve el gasto militar de los Estados Unidos en comparación de los Sí. que le siguen, es como decir, obvio que lo es.
Pero también hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene una posición bastante particular, ¿no? Porque Estados Unidos tiene ese gasto militar porque de por sí, a diferencia de todas las otras potencias del mundo, tiene un gasto mayor de despliegue. Claro. ¿Me entendés? Claro. O sea, esto ya lo hemos visto, y para los que son de las relaciones internacionales, saben más o menos a lo que puedo llegar a estar haciendo referencias, que es la teoría del neorrealismo de Mearsheimer, que habla de cómo las grandes masas de agua distorsionan el poder. Bueno, esto vendría a ser un caso, porque a Estados Unidos, por ejemplo, si tuvieran las ganas de invadir un país como China, dos grandes potencias militares, tienen un gran poder militar China, pero ni se asoma al poderío militar que tiene Estados Unidos, que es bastante más grande. Digamos que China tiene recién 2 portaaviones, bastante, o sea, no son de última generación, mientras que Estados Unidos tiene 7 en funcionamiento, pero creo que tiene 14 en total. Tiene 14, tiene 14. O sea, Sí, 14 una flotas diferencia abismal. que si se le dan la gana las puede desplegar a las 14. Usted tiene que entender, una flota no es un par de barquitos, son muchos, son muchos barcos, submarinos, 3 portaaviones base que tiene Estados Unidos, o sea, por cada flota hay 3 portaaviones, uno principal y 2 de soporte, tiene destructores, después acorazados, o sea, es toda una estructura. China creo que no llega a formar una. Claro. Así que digamos que Estados Unidos tiene un gran poder militar, pero Estados Unidos no tiene la capacidad de desplegar todo su ejército en un lugar del otro lado del océano de forma rápida. ¿Cómo podemos ver esto? Desde primero las guerras mundiales. Siempre tuvo que hacer acopio de tropas en algún lugar. El caso fue Islandia y Reino Unido para lo que fue el día D. Después, sí, en la guerra del Golfo hicieron... Túnez, Marruecos. Claro, en la guerra del Golfo fue Arabia Saudita, tuvieron que hacer acopio de tropas en Arabia Saudita hasta que pudieron hacer el despliegue, pero hasta ese entonces hacían todo asaltos aéreos, o sea, hacían ataques aéreos, airstrike. Por lo tanto, Estados Unidos tiene esa gran dificultad que países como China, Rusia, Francia, países que están en lo que nosotros conocemos como el viejo mundo, no tienen. Claro. Así que a mí me parece que eso es lo que le está costando a Estados Unidos, y por eso es que países como China y Rusia pueden darse ese lujo de poner en jaque en algunas situaciones militarmente a los Estados Unidos. Claro, claro. ¿Qué pensás que juega? Porque hasta ahora estamos hablando de poder convencional, vos hablas de... A ver, cuando Sí. las potencias, cuando no había podríamos decir, un equitativo reparto del armamento nuclear entre las potencias, Claro. las potencias se animaron a irse a los tiros. Yo voy al caso concreto de la guerra de Corea, ¿no? Donde China se animó a apretar contra Estados Unidos se animó a apretar contra China. Ahora que la paridad de poder, por decirlo de alguna forma, está más igual en términos de armas nucleares, ¿vos crees que eso influye en los límites que puede llegar a tener Estados Unidos a la hora de presionar a un país como China o Rusia, o no? Para mí sí. El Para vos armamento sí. nuclear. Vos viste, a ver, yo me voy a poner muy teórico, de nuevo. Siguiendo con Mearsheimer, que sé que a vos te gusta también, así que Sí, lo sí, sí, podemos me gusta hablar. mucho ese autor. Sí, sí, sí. Para los que nos están escuchando, Mearsheimer, un autor, un teórico muy importante de la política internacional, recomendadísimo. Lo anoto acá en los comentarios. Mearsheimer. Sí, sí, es una ex militar de la Fuerza Aérea Norteamericana, muy crítico de la política exterior norteamericana. Lo había escuchado criticar más la política de Obama. No sé qué tanto estuvo con la política exterior de Trump. Y ahora con Biden tampoco estoy al tanto de qué ha dicho. Tampoco Biden lo único grande que hizo hasta el momento fue lo de Afganistán. En sí no tuvo una mayor política. Pero volviendo a la pregunta que me habías hecho. El arsenal nuclear con Mearsheimer es un elemento que genera miedo, o sea, ese temor de destrucción, ante países que no tienen armas nucleares. O sea, Argentina no se va a meter con un país que tiene arsenal nuclear. Bueno, lo hizo, ¿no? En la guerra de Malvinas, pero... Porque somos un país maradoniano, nos animamos. Sí. Claro, nos animamos, creo que no fue el buen ejemplo, pero en general, la regla dice que no te vas a meter, si vos no tenés arsenal nuclear, no te vas a meter con uno que sí tiene arsenal nuclear, ¿no? En realidad lo de Malvinas sí fue un buen ejemplo, la cosa es que Argentina estaba segura de que el Reino Unido no iba a bombardear nuclearmente Buenos Aires. En el Reino Unido se planteó hacer eso,
pero se lo terminaron bajando los mismos norteamericanos, porque eso era escalar el conflicto al continente, y los yanquis no querían saber nada de eso, si el conflicto se mantenía, que se mantuviera en las islas. Claro. Volviendo al tema, en Corea, ¿qué pasaba? Arsenal nuclear tenía Estados Unidos, y creo que ya la Unión Soviética ya tenía para ese entonces. No tenía arsenal, pero ya tenía la bomba, sí, sí. La bomba ya la tenías y tardó en nada en saberlo. Saben, cuando fue Yalta, si mal no recuerdo, que Truman le dice a Stalin de que ellos tenían una nueva arma que iban a usar en... No, Posan fue. Que la iban a usar contra Japón si era necesario, y Stalin le dijo, muy bien, porque Stalin ya estaba enteradísimo del arma nuclear. O sea, ya la sabía, estaban todos llenos. Los espías soviéticos ya habían llenado Estados Unidos. Entonces, me parece que ahí creo que Corea es uno de los últimos combates tradicionales que tenemos de guerra. En realidad la última guerra tradicional fue la guerra de Malvinas. O sea, fue una guerra tradicional. Mientras que todo lo que vino después, e incluso un poquito antes, fueron ya estas guerras que se hablan de cuarta, quinta generación. No sé. La guerra típica de guerrillas, una guerra más indirecta, se atacan más los suministros y no tanto al ejército en sí. Ya no ves los grandes enfrentamientos al estilo guerra napoleónica o la Segunda Guerra Mundial. Me decís, wow, este combate, son escaramuzas más que nada. Claro, Suena que claro. ya perdió toda gloria la guerra. Y después de Corea, o sea, pues sí, está muy bien. Corea fue un enfrentamiento convencional entre el ejército de Corea del Sur y el ejército de Corea del Norte. El ejército de Corea del Sur apoyado por las Fuerzas Armadas estadounidenses, el ejército de Corea del Norte apoyado por el ejército chino. Fue un combate convencional, muy parecido a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el tiempo, podríamos decir que fue una misma generación. Los que fueron a Corea fueron los hermanos menores de los que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Fue en 5 años la guerra. Y después de eso, ¿qué vino? Vino un proceso a nivel global, la década del 50 y el 60, que es cuando el tercer mundo, podríamos decir de alguna forma, o las colonias, comienzan a pelear por su independencia. Argelia, Malasia, Indonesia, Indochina. Ahí hay un cambio. Ahí se da el cambio porque tenés dos grandes problemas. Ni la URSS ni los Estados Unidos querían enfrentarse directamente entre sí. Aparte que por algo de la Guerra Fría. Tienen que entender un poco esta lógica. El mundo, la historia de la humanidad jamás había tenido un enfrentamiento de que las potencias no quisieran enfrentarse, y la idea de superpotencias era totalmente nueva, porque la Unión Soviética y Estados Unidos eran extremadamente fuertes en comparación de los que seguían abajo, y esto era nuevo para el mundo. La guerra de guerrillas no fue algo que se inventó ahí, no fue como la Unión Soviética y los yanquis diciendo, oh, miren qué bueno, no. Esto ya existía desde hace siglos. Estamos hablando, pero mucho tiempo atrás, que la guerra de guerrillas ya se conocía, ya se aplicaba. No inventaron nada. Y segundo elemento, que esto es algo que ya es una percepción mía, es la dificultad de lo que es África. África, que es un continente que se coloniza tarde, ¿no? O sea, a ver, se la conoce desde siempre. Tenemos historias de la antigüedad que hablan, incluso los primeros grandes imperios son de ahí, Egipto. ¿Por qué se tardó tanto en colonizar? Es lo que uno usualmente se pregunta. Y la gran discusión está en lo difícil que era penetrar el continente, principalmente en lo que era la selva, para lo que es la logística, y segundo, las enfermedades. La mayoría de las enfermedades mataban usualmente a los europeos, mientras que los nativos podían aguantarlas. Y es por eso que las primeras colonizaciones son puestos de comercio, portugués más que nada. Sí. Entonces, cuando se da esta situación de poder independizar a los gobiernos y ahí empiezan a pelear a ver qué régimen ponen entre el comunismo y el capitalismo, empiezan esta idea de la influencia de ideas, en crear movimientos guerrilleros más locales, no tanto de tropas propias, además de que ya estaba en lo que fue Argelia con Francia, ¿no? Que termina cayendo la Cuarta República y surge la Quinta, porque si vamos a tener repúblicas, que sean muchas, decían los franceses. Vos sabés que acá había un comentario que hizo nada más y nada menos que el profe de nuestro curso de Estrategia y Conflictos Internacionales, chicos, que dice, no solo es capacidad, sino intención del uso del arma nuclear. Inglaterra no la podía usar porque Estados Unidos se opuso. O sea, claramente, los ejércitos en sí, actualmente, no son simplemente voy y te ataco, ¿no? Voy y uso el arma y te disparo, sino también es
la persuasión para impedir que te ataquen. O sea, mirá qué grande, como decía nuestro profesor Barbara, mirá qué grande es mi espada, no te metas con mi espada, ¿no? Porque bueno, o sea, yo tengo un ejército más fuerte para disuadir en sí mismo. Mm. Entonces, en Sí, sí, cierto sí. Y punto después, también... sí, 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 Dale. totalmente. No, y después, con el tema de la disuasión nuclear hay un montón de discusiones de si realmente es disuasoria, si no es disuasoria. Por ejemplo, hay personas que, hay autores que han hablado de, a ver, si realmente es disuasoria, Pakistán y la India nunca hubiesen tenido los conflictos que han tenido, ¿no? Que han ido a los tiros, hablando en criollo, teniendo ambos arsenal nuclear. Y la Unión Soviética y Escaramuzas. Estados Unidos no. Entonces, es cierto, ahí entra el juego de incentivos, ¿no? Y las comparaciones relativas. Por ejemplo, yo sé que tengo 6.000 cabezas nucleares y sé que el otro puede tener o 5.000 o 7.000. Entonces, empieza el planteo de, bueno, estoy en capacidad de dar una respuesta a un primer golpe, no. Esto tiene mucho de la teoría de los juegos, el tratar de tomar una decisión estratégica al mismo tiempo que la tome el otro sin saber qué puede llegar a tomar, decisión puede llegar a tomar el otro. Y es un tablero de ajedrez de una infinidad de opciones eh, que sí, o sea, entra mucho el juego de los incentivos. ¿Qué capacidad tiene el otro de responder un golpe si yo lanzo un ataque nuclear? Pero Bueno, sí, como que no hay consenso en cuanto a la disuasión, porque India y Pakistán fueron a los tiros teniendo armas nucleares y la Unión Soviética y Estados Unidos no, por ejemplo. pero ¿sabes cuál es la cuestión? Primero que nada, la diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética es la distancia que hay entre cada uno. Por más que la Unión Soviética estaba en el estrecho de Bering, pero a ver, cruzar ese océano, no sé por qué el otro día leí que querían construir un puente en el estrecho de Bering, es imposible, los mares ahí son muy agresivos, o sea, es un mar muy complicado de navegar, más para construir un puente. Sino por ahí lo que pusieron en los comentarios, por la destrucción mutua asegurada. ¿Qué gana tener un arma nuclear India y Pakistán que saben que el otro ahora no lo van a invadir? No va a ser una guerra a escala total. Vos tenés que entender, este pequeño detalle que estaba viendo, tienen que entender, ¿las guerras están disminuyendo? Esta pregunta, ¿las guerras están disminuyendo? Tienen que La entender pregunta, está bien. Lo dijiste como un una detalle afirmación y yo muy me quedé grande. pensando. Sí. Lo común de la humanidad es la guerra, lo anómalo es la paz. Cuando vos estudiás la historia de la humanidad, casi toda su historia hubo guerras. Algunos reinos podrían haber estado en paz más tiempo que otros, pero siempre hubo un conflicto que podía llegar a romper el esquema o había unos pocos años de paz y volvía la guerra. Por ejemplo, Europa está viviendo sus 50 años seguidos de paz, en realidad ya son 70, después de lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, por fin Europa está en paz. Todo antes, el periodo más extenso de paz había sido de 5 años, porque siempre había conflictos, siempre había guerras. O sea, lo común era la guerra. Ahora está la paz imponiéndose como algo común. Muchos te van a decir que ahora, no, ¿cómo no va a haber guerras o que disminuyeron las guerras? No, lo que pasa es que ahora, con los grandes medios de comunicación, es más fácil, es como enterarse de los conflictos que hay. Claro, Eh, Agregado a claro. ese tema, agregar, Estados Unidos en sí ha ido a pocos conflictos. Cuando uno ve, por ejemplo, países como Francia, Francia ha estado en miles de conflictos, tiene el ejército con mayor victorias, a pesar del chiste que se hace en la Segunda Guerra Mundial, es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, o sea, está entre los primeros 10, Sí, sí, sí. y aún así es como, bueno, nosotros no nos estamos metiendo en guerras, como muchos aportan en intervenciones militares, Mm. pero en sí guerras son movimientos, bueno, ahí traen en caso lo que fue Yugoslavia. Claro, a ver, Yugoslavia en sí, ¿qué pasa? Es que está el concepto de Europa, ¿no? Esta idea de la paz europea se centra en los países de la Unión. Y Claro. Yugoslavia le faltan varios países. Serbia, recién cuando se dijo esto, Croacia recién estaba en proceso de entrada, Serbia, Montenegro, Macedonia todavía no entraron. O sea, el conflicto en sí es como no estaban cuando fueron las guerras. No, además está Claro, bueno el caso de Yugoslavia, sí, porque fíjate vos, toda la zona. Yugoslavia estaba en lo que podríamos decir el límite entre el mundo
europeo occidental y el mundo europeo socialista, que cuando ese mundo colapsó, en realidad hubo terremotos en todo esto, hubo terremotos en Yugoslavia, hubo terremotos en Moldavia, hubo terremotos me refiero a conflictos sangrientos, ¿no? Estoy comparando la política con la geología, ¿no? Hubo un reordenamiento y Yugoslavia fue parte de eso. Uno tiene que entender que Yugoslavia en sí siempre históricamente fue un punto de quiebre. Porque vos ves Croacia, Eslovenia, ¿no? Católicos, eslavos pero católicos, Serbia, Montenegro, ortodoxos, y en el medio musulmanes que aparecieron porque el Imperio Otomano se metió. O sea, es un lugar de quiebre, y lo fue desde las épocas del Imperio Romano, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Y lo que trataron de hacer los serbios con las guerras yugoslavas y los croatas, porque fue un choque entre los dos, fue homogeneizar. Claro. Y así, bueno, pasó lo que pasó. Volviendo a este tema que quería ir, las guerras totales, el problema de las guerras es que la destrucción masiva que nosotros vemos del terror real de la guerra es cuando son estados contra estados. Porque esos tienen un arsenal militar mucho más grande, que ahora, bueno, podemos estar hablando de movimientos, bueno, está el Qaeda, está el Estado Islámico, está bien, pero ellos no tienen la capacidad que tiene un Estado. Pueden tener arsenal de tanques, pueden tener un poco de apoyo aéreo, cohetes, misiles, lo que sea, pero no van a tener la infraestructura y logística que tiene un Estado. ¿Entendés? Y ahí está la diferencia. Y lo innovador que fue el Estado Islámico era justamente esa idea. Ah, es un Estado. Mejor, me dio a quién le tengo que apuntar, dijo Estados Unidos, y le empezó a apuntar. Claro. Está bueno eso. Ahí tengo un comentario. Dale. La guerra convencional entre dos estados, sí. Ahora bien, cuando se trata de... A ver, la guerra entre dos estados, como la conocemos, nace con la Segunda Guerra Mundial, que es esta conjugación de fuerzas terrestres con fuerzas aéreas, haciendo maniobras envolventes, flanqueos, guerra combinada. Claro, tal cual, en el cual, bueno, tenemos una avanzada motorizada que cuando se topa con un obstáculo pide apoyo aéreo. Esa es la regla básica de la regla de la guerra de tercera generación, que va a tener un quiebre cuando empiece la guerra, no entre un Estado contra otro, sino un Estado contra una organización, que ahí cambian las reglas. Ahí, cuando un Estado, llámese Francia, tiene que combatir contra una organización, llámese el FLN argelino, o el Viet Minh en Indochina, la regla cambia totalmente porque es un ejército con su estructura contra una organización que tiene otra estructura, otra dinámica, no existe un frente de combate. Y ahí es donde hay una regla, que el otro día la leí, que la expuso un coronel retirado del ejército argentino, el coronel Carlos Pisolito, a quien recomiendo que lo sigan en las redes. Una frase de Van Cribel que dice: los contrainsurgentes, mientras no ganen, pierden. Y los insurgentes, mientras no pierdan, ganan. Es como que el tiempo, a la larga, le da la victoria al insurgente si el contrainsurgente no lo logra neutralizar. Ya la regla, ya el tiempo de desgaste pasa a ser central en una relación asimétrica de fuerzas. Claro, a ver, cambian las guerras. ¿Por qué Estados Unidos se fue de Afganistán? Porque pasaron 20 años y el Talibán sigue existiendo. O sea, es desgastante. No es lo mismo, no es lo mismo desembarco en Europa y en 3 años liquido a los nazis, ¿no? Es buscar, es perseguir, es ir a donde están, y si no lográs hacerlo en el corto plazo, eso se te va a hacer eterno, se va a hacer infinanciable, se va a hacer insostenible, y vas a tener que estar tomando las decisiones que hemos visto que han tomado. Listo, esto es insostenible. Vos sabés que acá también entran otros detalles, porque vos nombraste vuelta a la Segunda Guerra Mundial, y está claro todo el conflicto en sí mismo. Pero, yo te doy una idea, no hubo intereses por parte de otros estados de mantener el régimen nazi o el fascismo italiano o el imperialismo japonés, que eran los contra quienes se combatía. Mientras que acá en la actualidad tenés a Estados Unidos, con toda la OTAN de fondo, una gran capacidad militar, enfrentándose a un grupo, ¿no?, terrorista, que tiene intereses
que están apoyados por otros estados que tienen sus propios intereses en la región, que no están con la línea de la OTAN. Ahí tenemos a países como Palestina, escúchame, Pakistán, está China, bueno, Rusia está, pero no está. Claro. Porque, o sea, tiene creo que tiene una relación cordial con los talibanes, pero es como que no se quieren meter, no quieren ensuciarse. Sí. Ya tienen sus problemas con Ucrania. Pero después tenés China, que fue uno de los primeros en reconocer el gobierno talibán, tiene interés en mantener la paz en la región del pasaje. Ustedes, como saben, Afganistán tiene como un pasaje que creo que se llama Wuhan, algo así, es precioso. Es como Mendoza, pero allá. Es como una zona con mucho frío y deshielo, que tiene frontera con la provincia de Xinjiang, una de las provincias más complejas de China. O sea, es como muy complicada Xinjiang, que encima, ¿qué tiene? A ver, tiene una población uigur, túrquica, que tiene conflictos islámicos con el gobierno chino, que es ateo, y que justifica todo lo que hacen allá, que es represión, crear centros de reeducación, como les dicen ellos. ¿Por qué? Porque adjudican de que hay movimientos terroristas. Da la casualidad que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando invade Afganistán, a la organización principal que pide la liberación de Xinjiang y la creación del Turquestán, que es el estado de los uigures, está asociada a los movimientos talibanes. Entonces, cuando Afganistán invade, establece a esa organización como organización terrorista, lo cual a China le vino como anillo al dedo. Claro. No me acuerdo el nombre de la organización. Lo hablamos en el podcast de Córdoba Global. Síganlo que ya está sobre los uigures y su conflicto con China. Y el capítulo que viene del podcast también vamos a hablar de Afganistán. Está bueno porque ahí, fíjate vos, China con respecto a Afganistán podemos ver una relación, podemos ver una situación de, a ver, ¿cómo lo podemos decir? De una manera lo más precisa posible, no sé. Hay como una conveniencia geopolítica, pero puede llegar a haber un problema cultural, no religioso, con la retirada estadounidense en Afganistán. La retirada estadounidense en Afganistán le puede venir muy bien a los chinos, que de hecho, por donde yo olfateo que va el interés nacional chino es este afán que ellos tienen de conectar China con el Golfo Pérsico. De hecho, tienen un proyecto para hacer un ferrocarril. Bueno, el proyecto entra todo dentro de la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road. Entonces, que los norteamericanos ya no estén más ahí jodiendo, entre comillas, a ellos les viene bien. Pero por otro lado, eso en el punto de vista geopolítico. En el punto de vista cultural, quizás podamos ver que tener un gobierno talibán en la frontera de una provincia de mucho activismo musulmán en China, que es Xinjiang. A ver, los chinos para llevar adelante este proyecto geopolítico van a tener que montar un aparato de vigilancia y control muy grande, que no tengo la menor duda de que lo van a hacer, porque los chinos ya lo están haciendo. En ese sentido son implacables. Ya lo están haciendo, están aplicando ahí, particularmente casi toda su innovación tecnológica está centrada en el control ciudadano, en Xinjiang, reconocimientos faciales, datos biométricos totalmente controlados, que la tecnología esté al servicio del control del Partido Comunista. Es algo que sea. No sé si ves ahí atrás, yo tengo un mapita dibujado, ahí dibujé. Sí. La cuestión está en que también tenés, Afganistán es un país étnicamente diverso, porque vos tenés hacia el sur poblaciones islámicas originarias de Pakistán, que vendrían a ser del origen indo, o sea, son como, étnicamente son indios los pakistaníes, pero bueno, obviamente no dicen somos indios porque está la India asociada a eso, así que no, son poblaciones más pakistaníes, mientras que se llaman el centro, claro, no, el centro es pastún, o sea, la mayor población es pastún, que es una población de origen iranio, no es de origen pakistaní, es de origen iranio, y hacia el norte están las poblaciones que son de origen túrquico, o sea, es como una mezcla de civilizaciones en la región. Afganistán históricamente fue un choque de culturas. Y encima vos tenés que los talibanes, que son de origen más pakistaní, técnicamente, tienen como una influencia de poner el Islam de esta región, están teniendo conflictos ahora también con los chiitas, porque de acuerdo, el talibán es sunita,
Y también conflictos con las poblaciones pashtunes, que no los quieren, no van a querer que se les imponga un sistema que viene dado de afuera, y más que nada porque el talibán se refugió en Pakistán, y ahí estaba también el interés. Pakistán Está apoya como... mucho a los talibanes porque ve un gobierno talibán en Afganistán la posibilidad de un apoyo extra en sus conflictos hacia la India. mm. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Está como la sensación de que, bueno, los talibanes han tomado Kabul, listo, triunfó el régimen talibán en Afganistán. A ver, no, en Afganistán hay un montón de tribus y otros actores que se oponen al gobierno talibán y a un control de Afganistán del país. Ahora va a venir un proceso de reordenamiento. O sea, no es que el talibán ya manda, el talibán ocupó la capital y las principales ciudades, pero a ver, hay un sinfín de tribus y nacionalidades que no van a querer saber nada. Y hay que ver cómo se ordena eso. Vos sabés que también había leído que ya se había proclamado un miembro del antiguo gobierno como nuevo presidente, ya que el otro se escapó, con lo que quedaba del el ejército Mm. nacional afgano, para luchar contra los talibanes. También está este tema de que hasta lo primero que empezó a hacer Afganistán, los talibanes, me parecieron muy prudentes, ¿no? No fueron ahí al hueso, Eso he llamaron notado. a Está los muy medios interesante eso porque internacionales. diciéndolo en argentino, podríamos decir que los talibanes dijeron, volvimos mejores. ¿Viste? Como han, han vuelto Exacto. después de 20 años y no estoy viendo la radicalidad que creí que iba a haber. ¿No? Es como, yo ya me imaginaba el corte de cabezas, que lo está viendo, no tengo la menor duda, lo está viendo, pero estoy viendo un nivel de prudencia en las decisiones que no me las esperaba, ¿no? Estoy viendo Yo tampoco. cómo, sí, sí, sí. No estoy diciendo que Sí, no haya radicalismo en las decisiones, sí. que sí las hay, pero no, pero hay cierta apertura como a negociar con ciertos gobiernos, noto como una prudencia, que A es mí me propia parece, de, es una prudencia propia del que todavía no está sólido en el poder. Si vos ya estás sólido en el poder, ya tenés más cancha para hacer más lo que vos quieras, pero si no estás sólido en el poder, vas a buscar negociar ciertas cosas y capaz que venga por ahí. vos Ellos sabés se darán cuenta quizás que no está sólido todavía el asunto. que a mí me parece este detalle. El terrorismo internacional islámico en sí ha decaído mucho, ¿no? Si nos vamos a lo que fue los principios de este siglo y posteriormente a lo que fue el atentado a las Torres Gemelas, siempre estaba la amenaza de algo puede pasar, incluso hasta no mucho más, mucho tiempo, hasta no mucho tiempo atrás, se daba esta situación de que, bueno, siempre había como una amenaza terrorista. Estos últimos años como que decayó bastante, particularmente con la aniquilación del Estado Islámico, lo cual genera que también cuando los talibanes llegan al poder, yo dije, estos acá apenas llegan al poder van a expulsar a todos los que son internacionales o que se vayan porque no los quieren en el país. A ver, son un Sí, movimiento fuertemente antioccidental. Sin embargo, fueron prudentes, estos llamaron a una conferencia de prensa, sí, empezaron a sí. hacer más comunicación política, eso es lo que me llamó la atención, fueron bastante políticos a la hora de ponerse al frente. A ver, siguen con el mismo discurso, a ver, la mujer la vamos a defender en tanto ley de la Sharia, a ver, pero la ley de la Sharia tiene de autointerpretaciones de la Edad Media, no me jodas, o sea, no la vas a realmente proteger a lo que estaba acostumbrada antes de ustedes. Entonces, ahí está la cuestión de, bueno, Afganistán con los talibanes va a venir más prudente, nada más, porque tampoco quieren que vuelva una potencia extranjera a invadirlos. Imagínate vivir 20 años escondiéndote porque te pueden venir a atacar y siempre pensando en la agresión, en ir a atacar, ir a invadir. Llegaron a un acuerdo de paz con Estados Unidos, pero porque ya estaba Sí, sí, cansado, Estados sí. Unidos estaba agotado. Son 20 años de desgaste militar, hubo incontables desde películas, series, de lo que sea, hablando de cómo la guerra de Afganistán estaba desgastando al pueblo norteamericano, Sí, porque sí, era sí. ir a El morir otro ¿por qué? Por día nada. recordaba que, a ver, la guerra de Afganistán ha sido la primera en la historia de los Estados Unidos en la que soldados que fueron a Afganistán en el 2001 fueron padres y sus hijos fueron a Afganistán en el 2018, porque ya eran, o sea,
es la primera guerra que lleva 2 generaciones, padres e hijos, ¿no? 20 Claro. años, o sea, nunca había pasado. Che, Guille, te hago una pregunta, ¿por qué crees vos que podríamos decir la excepción de, mira, bueno, Corea ya ha quedado muy lejos, Corea quedó muy lejos, pero vamos a la guerra del Golfo. ¿Por qué, a 90. excepción de la guerra del Golfo, Estados Unidos no entra en Asia, no gana en Asia? Para mí, la guerra del Golfo del 91 es porque Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer y le devolvió el poder a Saddam Hussein. No destruyó el Estado iraquí. Pero en el resto, Vietnam, Afganistán, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una victoria definitiva? La guerra del Golfo fue pensada como una guerra más tradicional. Más, lo innovador que tuvo la guerra del Golfo fue el papel de la Fuerza Aérea. Sí, Tuvo sí. un papel mucho más activo de lo que eran los enfrentamientos tradicionales. Incluso le diezmaron la Fuerza Aérea a Irak, o sea, Sí, la sí. dejaron destrozada. Ahora, la cuestión está en que me parece, esto ya va a ser un análisis propio, que Vietnam, tanto como Afganistán, fueron una acción más unilateral. Está bien que Afganistán entró con la OTAN, ¿no? Pero cuando ves el reparto de acción, Estados Unidos era por mucho el que más aportaba, Hasta la cantidad de mientras que muertos. lo que fue... Hablando con crudeza, hasta la cantidad de muertos es totalmente desproporcional. Sí, exactamente, exactamente. En cambio, en la guerra del Golfo fue una coalición de Naciones Unidas, hubo mucho apoyo internacional para que se dé, porque, a ver, fue activar un artículo de la Carta de Naciones Unidas, en realidad. Fue Irak iniciando una guerra de agresión, que ya es delito, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de agresión es delito, sobre Djibouti. Mm. Entonces, ahí empieza toda la movilización, la única vez que se activa esta cláusula, donde todos los miembros pueden aportar algo para llevar a cabo una fuerza de coalición. Vendría a ser de vuelta a los aliados. Claro. Creo que, No, y ahí si también bien, se ve la habilidad que Bush padre tenía y que Bush hijo no. La habilidad política, claro, o sea, meter una intervención que vos querés hacer dentro del derecho para que el mundo te aplauda en vez de condenarte, ¿no? Ahí hay mucha habilidad de un Bush y poca habilidad del otro Bush. sí, sí, los políticos son claves para lo que es la política internacional, ¿eh? Incluso en general, no es lo mismo, lo pasaba con los viejos monarcas de la Edad Media y lo pasa con los presidentes ahora. Bueno, cuando Obama estaba acercándose y llegando a mejores relaciones con Irán, el cambio Trump, ¿no? Genera rompe las relaciones. Cuando vuelve Biden, que Biden dice, bueno, vamos a reactivar esto, el ayatollah dijo, no, no, y es como cuando vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no? Claro. Si Biden viene a seguir la política de Obama, y básicamente el ayatollah dijo, no confío en el pueblo norteamericano. Mm, Ahora me viene uno a decirme que sí, pero el próximo que venga, ¿qué va a hacer? ¿Me va a claro, traicionar? claro. ¿Entendés? Y ahí está la cuestión. Los líderes son muy importantes. Y más en países como Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, Estados Unidos tiene el hombre más poderoso del mundo. No tan así. El presidente sigue siendo bastante estructurado. Ahí vamos al realismo estructural. Las Mm, instituciones y las reglas lo van a limitar un montón. claro. En esta idea, por ejemplo, Trump dijo hasta de salirse de la OTAN en su campaña, cosa que obviamente no logró, porque la OTAN es la que mantiene las reglas de guerra en el mundo en sí. ¿Por qué nadie se va a meter realmente con Europa? La mayoría de Europa está en la OTAN. ¿Cuál fue el Claro. problema de Ucrania? Que Ucrania podría llegar a entrar en la OTAN si entraba a la Unión Europea, o sea, estaba cantado. Pasó Sí, con sí, los sí. bálticos. Sí, sí, sí. Che, y bueno, vos arrancaste esto diciendo que sí, para vos Estados Unidos es un hegemón global. Militar. Sí, sí, militar. Si vamos a los números, es cierto. Si vamos a los números, es cierto. A los números, a la cantidad de armamento, al presupuesto militar, etcétera. Eh, Sí. ahora bien, ¿en qué etapa histórica está Estados Unidos hoy para vos? Porque, a ver, la literatura que habla del hegemón global es la de los 90. Sí. Ahora
hay como una literatura que habla más de un mundo multipolar. Obviamente, la academia también es política. Se puede investigar mucho, pero lo que se publica es una decisión de, a ver, conviene que se publique esto. ¿Vos ves un mundo multipolar o ves un mundo unipolar? Bueno, mirá, acá está la gran cuestión, que acá es donde yo ya dejo de ser tanto realista, ¿no? A mí me encanta el realismo militar y todo, porque es una de las herramientas más importantes, pero hay que Sí, tener en sí. cuenta siempre ciertas cuestiones como la economía, y algo que a mí me gusta traer siempre del realismo clásico es el político, porque la Bien, la Rusia persona. de Putin, claro, la Rusia de Putin no es la Rusia de Yeltsin, ¿me No. entendés? La Unión Soviética de Stalin no fue la Unión Soviética de Brezhnev, Escuché. o sea, o Khrushchev o Gorbachev, pero ¿por qué cambió ahí? ¿Tanto el régimen, la producción? No, el que mandaba. Y hay que Ahí tener está mucho en cuenta. la gran discusión teórica. ¿El sistema Claro, hace la parte o la parte hace el sistema? y es un ida y vuelta, Tal cual. en fin. Tal Estados cual. Unidos ahora se ven en caída de lo que es lo económico. Lo económico, pero porque la realidad es que los sistemas económicos de la humanidad en sí, históricamente, siempre se van a ir moviendo, siempre se movieron. En la antigüedad estaban en la Mesopotamia, movieron hacia el sur de Europa, posteriormente fueron hacia el norte de Europa, actualmente se fueron hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos ahora están en China. Cada que a veces podemos pensar que hubo más de un centro económico. Durante la época de colonizaciones americanas, China siguió siendo una gran productora, pero la verdad es que el comercio internacional no era tan global como ahora. Pero económicamente se está haciendo toda China. Ahora, el problema es la crisis económica que puede llegar a generarse posteriormente a China. Las crisis económicas siempre van a existir, siempre se van a dar. Y bueno, por ejemplo, la que tenemos ahora es una crisis que se está dando por una recesión económica sumada a una pandemia que está afectando a las fuerzas militares en sí y a la capacidad de los estados de poder invertir más, Mm. eh, poniendo un poco en jaque los sistemas de gobierno y de producción, llámese capitalismo o socialismo, porque ya no hay comunismo. Mm. Y agregado a esto, está el tema de culturalmente que se ve. Culturalmente para mí Estados Unidos domina. Mm. Ahora, lo que yo estoy viendo es que en los últimos 10 años, la influencia de China, ¿no? Y los fracasos de los Estados Unidos han estado diezmando Occidente como tal. O sea, lo que nosotros entendemos por Occidente, o mejor dicho, lo que yo entiendo, o sea, vamos a hablar Europa Occidental y algunas partes de Europa del Este, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y América Latina. Por mucho que me digan, América Latina es otra cosa, que a veces se dice, no, es parte de Occidente. Acá comemos McDonald's y la pasamos bien comiendo McDonald's. Tomamos alcohol. Entonces, no, Está no bien. vengan con que son cosas diferentes, pues, a ver, tenemos la misma idiosincrasia que el europeo. Por más que el europeo diga, Sudaca, sí, que Sudaca somos lo mismo, hablamos el mismo idioma y todo. Bueno, es esa cuestión que para mí, agregada a que vos me decís, bueno, pero Occidente se está dejando estar, permitiendo que todos entren, ¿no? Vamos a lo que es Europa con las migraciones y los movimientos migratorios, te dicen, estamos dejando que entre cualquiera, pero vos tenés Mm. dos problemas ahí. Primero, ¿por qué están viniendo? Porque usualmente un país de Occidente se metió en su país. Estamos hablando Siria, estamos hablando Irak, estamos hablando, bueno, casi toda África, tenemos estos Libia. conflictos, Afganistán, Libia, se metió Occidente. Y después nosotros lo aceptamos, y acá está el problema. Europa y América tienen dos formas totalmente diferentes de percibir su nacionalidad. Europa, que sufrió las dos guerras mundiales, están con temor a homogeneizar hacia su cultura. O sea, vos viniste un afgano, bueno, tomá, te hago alemán. No solamente me aprendés el alemán, vas a respetar las leyes alemanas que están por encima de lo que vos creas. Mm. Tienen miedo de eso, entonces como que lo aceptan. Sí, bueno, vení acá. Te necesitamos para fuerza de mano de obra porque nuestros nacionales no tienen hijos. A Mm. mí me molesta mucho cuando salen estos ultraderechas diciendo, están viniendo a reemplazar a la población. Bueno, ¿no querés que reemplacen a hijos? Tenés 5 hijos. Así vos reemplazás a la población y ya está. Me alegro. No, pero el boludo tiene 2 o 1. Entonces también hay que poner un poquito, ¿no? Mientras que en el Mm. lado americano es todo lo contrario. Cuando vos ves la forma de nacionalizar, particularmente el caso de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que son los que más se exponen a nivel internacional,
es que vos para convertirte en ciudadano tenés que serlo ciudadano. Tenés que aceptar los valores del Estado y respetar sus insignias por encima de lo que vos creas antes de llegar. Entonces, por eso cuando vos ves, hay movimientos islámicos en Estados Unidos, pero son tan influyentes como en Europa, y no. Porque si vos ves la población islámica en Estados Unidos, es grande. Hay muchos musulmanes ahí. ¿Me entendés? Y hay algunas regiones que tenés más que en países europeos. Y vos decís, ¿por qué entonces en Europa es tanta preocupación? Porque en Europa no hacen ese proceso. No tiene ese proceso de culturalizar a la persona por ese miedo. Eso ya es un análisis mío propio, ¿no? No estoy citando a ningún autor. Pero es como que tienen ese miedo, ese temor de, al culturalizarlo, estar haciendo como un proceso de aculturación. Te estoy limpiando. No, pará. Querés vivir acá, seguir nuestras normas. No se hace usualmente eso. Incluso hay un documental muy bueno no me acuerdo si era de la Deutsche Welle, que hablan justamente de ese tema, de cómo las poblaciones inmigrantes todavía siguen respetando sus propias leyes por encima de las del país al que van. Claro. Y ahí está el principal problema, ¿no? Y eso resquebraja a Occidente, principalmente porque el corazón occidental es Europa, quieramos admitirlo o no, sigue siendo Europa el corazón, junto con, capaz que Estados Unidos un poco, pero la verdad es que las costumbres norteamericanas no son tan comunes, son más de ellos, que nosotros, por ejemplo, tenemos mucho de los españoles, o de los italianos. Mi forma de ver Occidente es distinta. O sea, yo pienso que hay un Occidente antes y un Occidente después de la Revolución Francesa. El Occidente de antes de la Revolución Francesa como que sobrevivió en cierto aspecto en América, en Sudamérica o en el mundo eslavo, y el mundo post Revolución Francesa se expandió por Europa y Norteamérica. Con matices, obvio, no es que, listo, acá pum, está lo viejo, pum, acá está lo que... Hay como matices, pero es como mi manera de verlo. Yo te podría decir Occidente, el Occidente modernista, Europa, Estados Unidos, el Occidente clásico, no sé qué otra palabra ponerle, modernista, en todo el antiguo régimen, Sudamérica y el mundo eslavo. El antiguo régimen sería, José. ¿Cómo? El antiguo régimen, a ver, lo que luchaba la Revolución Francesa era el antiguo régimen. Sí, no, más allá del sistema político, sí. Obvio. Más allá del sistema político, la forma de pensar al hombre, la forma de pensar al individuo, en la modernidad trajo el iluminismo, el cientificismo, el naturalismo y el individualismo utilitarista, todo eso que en el mundo premoderno no estaba tanto, más allá del antiguo régimen. Entonces es como que yo en Sudamérica veo ciertas cosas del mundo premoderno, ciertas concepciones sobre la religión, sobre el peso de la religión en la vida pública, que son... Entonces, pero sí, es para una discusión larguísima de hablar sobre la historia de las ideas. A ver... Pero Estados Unidos, sí, Estados Unidos es el baluarte de la modernidad occidental. De hecho, Estados Unidos es un país que es construido... entre comillas, para un modernista sobre tabla rasa. Es una modernidad sobre algo que antes estaba vacío, ¿no? Vos lo que me estás planteando es algo que se revé, pero la diferencia entre Europa y América, hablando de todo el continente, es que América es mucho más homogénea que Europa. Europa es sumamente... América la divido en dos también. Sí, pero si vos te pones a pensar... me refiero, vos decís, bueno, homogénea en términos de México hacia abajo, a ver, se puede entender, nuestra rivalidad más grande es fútbol, o sea, ya está. Pero en general, hablamos el mismo idioma, yo puedo ir a Chile, a Perú, a Costa Rica, me voy a entender. Sí, pero es que en Europa, haces 2 pasos y ya está, te dejaste de entender. Sus escuelas tienen que enseñar 4 o 5 idiomas para que vos puedas sentirte más europeo. Claro. Mientras que acá en América, con saber inglés y un poquito de portugués ya te manejas, por encima el portugués y el español son muy similares. Claro. En la que vos en España, si querés ir a Francia, no va a entender nada. Bulu bulu va a terminar hablando como Peter Griffin, con el italiano. A los italianos le entendés el italiano, pero vos le querés hablar y eso no te entiende en español. O sea, claro. Es una particularidad bastante más grande Europa
que, bueno, voy a decir a partir de lo que es las guerras napoleónicas, o sea, lo que es la Revolución Francesa, a mí me parece que un poquito más adelante, porque Mm. vos tenés que las independencias se alimentaron de eso. O sea, Sí, Argentina no, es Argentina gracias a Napoleón y a Robespierre y todo el sistema de lo que vino con las revoluciones francesas. Lo mismo Estados Unidos, ¿no? Todo eso viene y se alimentó y todo de los franceses. Por eso, para mí, va más adelante, ¿eh? Para mí va adelante. Occidente como tal se rompe en la Primera Guerra Mundial con la caída de las grandes monarquías, el mm, surgimiento del socialismo, Francia que no sabía qué quería hacer, o sea, aniquilaban a los monarquistas para después hacerse socialistas, pero quieren ser republicanos, pero quieren tener un gobernador fuerte, viene De Gaulle y dice no, y todo se va a la mierda. Y encima también tiene una Alemania que empieza a surgir con su nacionalismo extremo y a la aparición del fascismo y el nazismo. Ese momento es el quiebre. mm. Posteriormente va a venir una Europa que queremos ser modernos, queremos aceptar a todo el mundo, y ningún país se anima realmente en forzar su idea nacional. Creo que el que más puso ahora va a ser el Reino Unido y encima medio que la cagó, porque al irse de la Unión Europea el daño económico que se hizo fue bastante más grande y es increíble cómo llegamos a hablar de esto, siendo que nuestra pregunta era sobre Estados Unidos y su fuerza militar. Sí, por eso, yo te escucho, yo te voy escuchando, yo estoy escuchando. Y ya falta poquito, Guille. Dale. Eh, bueno, es que empezamos, ya me lo contestaste, pero a ver, eh, ¿Qué opinas vos, José? ¿Qué opinas vos sobre la fuerza militar? A ver, ¿es el hegemón mundial? ¿qué opino yo Militarmente de hablando. la fuerza militar? ¿Qué, norteamericana o de la fuerza militar en sí? No sé. No, de los Estados Unidos. No, a ver, yo personalmente lo que siento es que Estados Unidos siempre eligió como variable de ajuste, como Sí. dicho muy argentinamente, como variable de ajuste los jubilados. No, mentira. Como variable de ajuste la presencia militar afuera. Entonces es como que, bueno, cuando ya la situación financiera, o podemos decirle, eh, o la intervención militar afuera, o la retirada militar ha sido siempre en respuesta a un fenómeno económico. Las retiradas, cuando ha habido que achicar gastos. Y me refiero tanto a los Estados Unidos yéndose a Afganistán o de Vietnam. La decisión podríamos decirle, Trump-Biden. Porque la retirada de Afganistán la termina Biden, podría decirle, Sí, podemos decir, pero pero el que empieza a mover la Trump. ficha es Trump. De hecho, si Sí, Trump hubiese sido reelecto, capaz que hubiese sido él, ¿no? Pero era un proceso que ya venía. Y Nixon, sí, yéndose de Vietnam, siempre fueron momentos en la historia en los cuales Estados Unidos dijo, bueno, hay que recortar el gasto afuera. Y cuando se sí, sí, sí. Además, desplegó, ahí empezó la crisis del petróleo. sí, claro, también que hubo que rediseñar la economía. De hecho, Nixon fue el gran reformador financiero de los Estados Unidos. Fue el que acabó con el patrón, no el patrón oro, sino Bretton Woods. Él fue el que dijo, listo, Sí, esto no está más, ¿viste? Entonces, es como que siempre no va cuando hay una más. gran reforma a nivel financiero económico en la cual los Estados Unidos tienen que hacer un recorte, generalmente lo hace con la presencia militar afuera. Eh, Bien, y cuando se ha tenido que desplegar, también ha sido, o en momentos de presión geopolítica de otros, que hay que desplegar sí o sí. La década de los 50 hay que desplegar en Corea, hay que desplegar en Alemania, porque la Unión Soviética está empujando. O cuando hay que detener a los nazis, o cuando, fíjate vos, hay autores que dicen que la misma Segunda Guerra Mundial le vino bien al mundo industrial para desechar masivamente fuerza de trabajo después de la década del 30. Es una hipótesis medio macabra, ¿no? Como decir, che, wow, Holloway es el autor. Che, una Sí, confederación mundial ayudó a reducir la cantidad de personas para asalariar. Es como, la miércoles. Es como que bueno, la dinámica de la economía estadounidense marca mucho los tiempos de presencia militar, o más o vos sabés menos. que los La conflictos última gran militares, expansión militar norteamericana fueron los 90, que es cuando hubo una gran expansión comercial estadounidense. Y sí, ahora que con Trump empezó un retraimiento comercial de los Estados Unidos, también se sí, va a ver un retraimiento militar.
Pero es como que, si me preguntás a grandes rasgos, ¿qué pienso de la presencia militar estadounidense afuera? Que está atada a los ciclos económicos de los Estados Unidos, Los ¿no? Estados A no ser Unidos, que aparezca un entonces, Hitler que conquista Europa y hay que liquidarlo, si no pasa eso, es como que el ciclo acompaña. acá dice lejos de Estados Unidos, potencia bélica. Sí, es una potencia bélica por lejos. Sí, sí, Yo sí. simplemente creo que, a ver, hay autores que plantean que no existe la idea de, no es posible la idea de un hegemón mundial, Mm, militarmente hablando, ¿no? Por estos problemas de despliegue de tropas. Estados Unidos nunca tendría capacidad de invadir un país por fuera sin hacer esto del acopio de tropas, lo cual lo deja susceptible a bombardeos, mm. y viceversa. Estados Unidos está en una situación muy favorable a invasiones, o sea, no lo van a invadir con tanta facilidad. Y hacer acopio de tropas hacia América es bastante más difícil que en el viejo continente. Cabe La aclarar. mejor decisión que tomó Estados Unidos en su historia es ser una potencia bioceánica. Sí, bueno, Tiene, eso, el tiene, extenderse. tiene dos grandes murallas de agua que lo protegen de todo. Sí, 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 de un lado y del otro. El único problema que tienen son las rocallosas en el medio, que pueden llegar a dificultar el movimiento de tropas, pero bueno, no, no es un gran problema. Eh, bueno, Guille, con eso yo ahora concluyo con concreta. el hecho de Estados Unidos es potencia militar, nadie le va a sacar el lugar en poco tiempo, al menos que haya un colapso económico en Estados Unidos, lo cual no creo, porque es un colapso económico de Estados Unidos, implicaría un colapso económico en todo el mundo. Eh, pero en general es como sus fracasos están acomodados también a, bueno, como vos decías, ciclos económicos, pero también a malas decisiones políticas. A mi parecer, Estados Unidos tendría que haber retirado de Afganistán una vez muerto Bin Laden. En el O 2011. si mal no recuerdo, no fue hace, sí, fue hace bastante ya, 10 2014, ¿no años. es? 10 años. Mayo del 2011. Sí, 2011, bueno, para mí ahí se tendría que haber retirado. Para mí ahí se tendrían que haber retirado y dejar que ese conflicto siga la suya. Ahora el problema está de que, bueno, a ver, esto es un conflicto mundial, está pasando algo que, la verdad, Afganistán, ser un conflicto mundial, violación de derechos humanos, sí, bueno, está bien, pero violan derechos en Afganistán, como también lo están violando en Irán, como también lo violan en Xinjiang, y ni te cuento en Asia Central, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. O sea, estamos hablando de violaciones de derechos humanos por todos lados. Afganistán lo tenés ahora porque está saliendo en todos los medios, pero Pakistán también viola derechos humanos, casa menores de edad de 14 años con adultos de 20, violación de derechos humanos. ¿Estados Unidos se tiene que meter ahí? ¿O toda la OTAN se tiene que meter ahí? No. Ahora el tema es que Afganistán tiene que luchar por su propia liberación. A ver, ¿quién tiene un gobierno pakistaní? Digo, que no sea de Talibán, que sea un gobierno nacional afgano. Luchen por el mismo, porque por lo que se ve no lucharon mucho, ya que en vez de un mes lo que tenía que aguantar la capital duró 2 semanas. O sea, Ajá. como para tener en cuenta. Está Sí, sí, siempre el sí, argumento de sí. que está derramando sangre de otro país por la libertad de otros. Acá Claro. dicen como en Es que Guantánamo siempre también. todo conflicto tiene su asfixiante moral. O sea, ¿para qué yo voy a dar la vida en Afganistán? ¿No? Estados Unidos lo manejó muy bien por los 3.000 muertos en el 11S. ¿No? Claro, Pero, claro, 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 pero por eso voy a el morir, ¿viste? objetivo, pero Pero el hay objetivo otros era Bin Laden. conflictos en los cuales, a ver, en la década del 60, ¿para qué voy a Vietnam? Para detener el comunismo. El comunismo a mí no me jode. Entonces, la relación con la juventud fue otra. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Afganistán fue por Bin Laden. Sí, sí, sí. Afganistán fue por Bin Laden. Mataron a Bin Laden y aún así se quedaron. Mm, mm, mm. Por eso yo digo, la decisión mala estuvo en quedarse después de la muerte de Bin Laden. Se tendrían que haber retirado. Porque encima en esos 10 años, el ejército afgano siguió igual, se siguió malgastando dinero y no pasó nada. Y el ejército terminó durando nada. Agregado a eso también estaba el tema de Irak, que Irak fue otro desastre. Y eran las armas nucleares. ¿Qué armas? No hubo armas al final. Y encima todos los medios desprestigiando el gobierno. O sea, Sí, 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 sí. Claro. Bush creo que estaba todo en claro los enlaces que tenía con las grandes petroleras que tenían interés en la región. O sea, Eso te iba a decir. estaba todo A Irak documentado lo que no. buscaban los CEOs de las petroleras, Halliburton, ExxonMobil, Texaco, y buscaron una relación, creo yo, bastante forzada entre Bin Laden y los yernos de Saddam Hussein. Uno de ellos le había dado la mano a Bin Laden en un acto y listo, ya, se conocen. ¡Pum! Irak es cómplice.
pero fue como muy forzado, fue muy forzado. Sí. Fue más una decisión de las petroleras que de Bush. Pero bueno, Guille, hora cumplida. Lo dejamos acá, creo que quedó en claro un poco nuestra opinión sobre el tema y que Estados Unidos cómo se maneja. Los voy a invitar a todos a que vean el podcast la semana que viene, que vamos a estar hablando también de este tema. No voy a estar yo hablando, pero soy uno de los que lo produce el podcast. Y va a estar bueno. Abrazo gigante, Guille. Buen fin de semana. Y buen fin Igualmente, de chicos. semana para todos. No se olviden de seguir a Córdoba Global, que aquí estamos, aquí estamos. Iba a ser una voz de la CNN, ¿viste? Córdoba Global, las noticias al día. Muchas gracias a Bueno, todos y nos vemos. cuídense. Chau, chau.